Tengan muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión correspondiente a este día, la primera de dos que tenemos programadas. Y como siempre, voy a mostrar aquí en pantalla los contenidos que se han preparado, siempre con la esperanza de que ustedes ya los puedan haber analizado y tratado de aprender de ellos. Pero bueno, esta es la semana 14, es la semana con la cual estamos iniciando el cómputo o el bloque de aprendizaje número 3, el último, y en el cual vamos a aprender sobre el proceso declarativo abreviado. Ya en las semanas anteriores y en los bloques de aprendizaje previos ya hemos hablado y analizado y hasta simulado las audiencias preparatoria y probatoria que corresponden al proceso declarativo común. Ya hemos aprendido también un poco en cuanto a los principios rectores de todo proceso y también en cuanto al ámbito de aplicación de los procesos, tanto el común como el abreviado, siendo ambos declarativos. Ya les he explicado también que además de los procesos civiles y mercantiles declarativos, existen los procesos especiales, que tienen, por supuesto, su propia y particular pretensión, que, por supuesto, si una pretensión debe ser tramitada en un proceso especial, entonces no podríamos hacerlo en un declarativo. Por ejemplo, los procesos de inquilinato, los procesos posesorios, los procesos monitorios y principalmente los procesos ejecutivos. Aprovecho la ocasión para comentar que en la simulación que hicimos de una audiencia probatoria, la pretensión que se manejó era una pretensión ejecutiva. Y creo que se me olvidó aclararlo, ¿verdad? De que desde su raíz, pues una pretensión ejecutiva, por ejemplo, se trataba de un mutuo hipotecario, el que se estaba argumentando que no se había cumplido. Entonces un mutuo hipotecario, que obviamente constituido en un instrumento público, tiene, digamos, como prueba preconstituida un título ejecutivo. Y teniendo ese elemento probatorio documental, fidedigno, ya preconstituido de antemano, entonces el proceso a seguir es un proceso especial, no un proceso declarativo, ni común ni abreviado, sino ejecutivo sin importar la cuantía, ya que se tiene, repito, un título ejecutivo que es idóneo para entablar con él un proceso ejecutivo, más no un proceso declarativo. Bueno, vamos a comenzar en esta primera semana remitiéndonos a lo que es la demanda simplificada y vamos a presentar, pues como siempre, lo que se ha preparado, que es una página en donde ustedes, como siempre, pueden buscar y ver las indicaciones semanales, los recursos complementarios, los contenidos de la semana y también pues la actividad de evaluación, la programación de las sesiones, una grabación previa de la videoconferencia e incluso el foro de consultas. En las indicaciones, la idea, digamos, es cómo se elabora correctamente una demanda simplificada y para qué sirve el proceso declarativo abreviado en la tutela de los derechos de los justiciables. Como que dice cuál es su utilidad o más bien cuál es su campo de aplicación. Entonces, dentro de este estudio vamos a comenzar leyendo lo relacionado con la demanda simplificada y, ¿por qué no?, con la manera en que se debe proceder. Bueno, aprovecho para anticiparles que durante este bloque de aprendizaje
vamos a tener la simulación de una audiencia única. Vamos a aprender, a medida que leamos las disposiciones legales correspondientes y la doctrina y alguna jurisprudencia, vamos a aprender que, a diferencia del proceso declarativo común, en el proceso que hoy comenzamos su estudio, no hay dos audiencias, llamémosle como parte de la estructura procesal, sino solamente una. Lo que implica que las actividades, actuaciones o actos procesales que hay que hacer dentro de un declarativo común en dos audiencias, dentro de un abreviado, pues hay que hacerlas solamente en una. Si ustedes recuerdan cuáles son los objetivos de una audiencia preparatoria y cuáles son los de una audiencia probatoria, pues esos mismos objetivos tendrían que cumplirse en la audiencia única del proceso abreviado. Entonces, para que nos quede bien claro en nuestras mentes y para que podamos en realidad aprender esa forma en que se realizan las audiencias, pues vamos otra vez a simular una de ellas, como lo es la audiencia única del proceso abreviado. Vamos a hacer una simulación, pero a diferencia de las simulaciones que hicimos en los bloques anteriores, esta vez los equipos van a estar conformados solamente por 3 personas. 3 roles solamente van a desempeñar ustedes. 2 de estas personas van a ser los abogados, es decir, un equipo de 2 abogados representando ya sea a la parte demandante o a la parte demandada. Y la otra persona va a ser el elemento probatorio, que como podría ser un testigo, podría ser un perito o incluso podría ser la propia parte o la parte contraria. Entonces, esta vez la idea es que sea como competitivo, es decir, con intereses opuestos. O sea, un equipo va a hacer la simulación pero en contra de otro, es decir, un equipo versus el otro. El otro equipo también va a estar integrado por 3 personas, 2 de los cuales tendrán el rol de abogados representando los intereses de la parte que representan o que les ha contratado, y el otro sería el perito o el testigo, pues, de la otra parte. Entonces, en la parte dentro de la audiencia en donde se produce la prueba, ya no será solamente una declaración la que se va a producir, sino que van a ser 2. Es decir, cada parte va a llevar su propio medio probatorio, su propio testigo, su propio perito o su propia parte, o va a interrogar a la parte contraria según lo que se pueda a partir de la naturaleza del caso. Ahora, el caso les va a ser, ustedes lo van a construir, por supuesto, pero con los lineamientos mínimos que se les van a proporcionar y que se los voy a proporcionar en este mismo momento. Miren, el proceso que se va a discutir es un proceso en el cual la cuantía de lo reclamado, es decir, el valor que se le asigna por la parte demandante a lo reclamado, no supera los 25,000 colones o su equivalente en dólares. Nos vamos a ubicar para ese efecto en una ubicación geográfica, llamémosle de poca cuantía, pues, o sea, un lugar en donde el suelo, las propiedades no son tan caras, por decir algo. Es decir, vamos a ubicarnos espacialmente en un lugar en el cual lo que se va a reclamar por parte del demandante
es la restitución de una porción o faja de terreno que él alega le ha sido, sustraída, o la posesión le ha sido desprovista o quitada por un colindante. Fíjense bien que el colindante también es dueño o propietario. Ambos son dueños o propietarios, son colindantes. Entonces vamos a suponer, dentro de este caso hipotético, que un colindante alega que el otro ha movido sus cercos, ha movido los objetos materiales que servían para señalar desde dónde y hasta dónde llegaban las distintas propiedades. Y con ello él argumenta, él alega, y está dispuesto a probarlo, que se ha introducido un metro dentro de su propiedad, y que le ha tomado ese metro considerando los 60 metros que tiene de colindancia en ese rumbo. Espero que estén comprendiendo los hechos, que son muy sencillos, muy simples. Un dueño de un terreno alega que su vecino, que también es dueño pero de aquel otro terreno, alega que su vecino ha movido las señales o los cercos que dividen las dos propiedades 1 metro hacia lo de él, y que por ello le ha quitado la posesión de 60 metros cuadrados. Esos 60 metros cuadrados pues son los 60 metros que tiene por ese rumbo el terreno de la persona supuestamente afectada. Entonces, van a preparar aquellos equipos a que les corresponda en suerte el rol de demandantes. Van a preparar una demanda simplificada, en la cual van a cumplir con los requisitos que dicha demanda debe reunir y que aparecen en el artículo 418. Repito, van a preparar una demanda y la van a hacer del conocimiento de los equipos que en suerte les corresponda el rol de demandados, porque los demandados deben tener conocimiento de los hechos contenidos en la demanda simplificada para poderla contestar, ya que esa contestación se va a hacer en la audiencia, tal y como lo indica la ley, que en la audiencia única es donde se contesta. No vamos, a diferencia del proceso común, a redactar una contestación escrita, sino que lo vamos a hacer verbalmente. Entonces, con eso en mente, los elementos probatorios que se adecuan al caso serían un testigo o un perito. Ustedes van a decidir si utilizan la opción de un testigo o si utilizan la opción de un perito, ¿verdad? Si alguno lo desea, podría utilizar la declaración de la parte contraria, ¿verdad? No les quiero yo imponer el medio probatorio, pero yo creo que un perito, en lo personal, creería yo que un perito es el elemento que más efecto produciría en el juez para poder determinar si efectivamente ese movimiento, esa invasión ha tenido o no lugar. Entonces, recuerden que los extremos procesales que deben ser acreditados, es decir, los hechos puntuales que deben ser probados en un proceso reivindicatorio, porque así se llamaría, un proceso reivindicatorio, y que sería pues
abreviado por razón de la cuantía, ¿verdad? Es decir, porque la cuantía obviamente no tendría que superar el límite establecido por la ley, ya que si lo supera, entonces el proceso no tendría que ser abreviado, sino que tendría que ser un proceso declarativo común, si superara los 25.000 colones o su equivalente. Entonces ustedes tienen que asegurarse de mencionar que se cuenta con un peritaje, con un valúo que determina no solo la descripción técnica de la porción de terreno que supuestamente ha sido invadida por el vecino, sino también su valor. Es decir, en cuanto el perito concluye o dictamina que esa propiedad, esa faja, vale. Y no tiene que superar, porque si la supera y ustedes piden que se tramite con las reglas del proceso abreviado superando esa cuantía, pues ese sería un error técnico, una deficiencia del planteamiento legal del caso. ¿Alguna pregunta hasta este momento en cuanto a lo que les estoy explicando? Lick, buenos días. Buenos días. ¿Cuánto tiempo tendríamos nosotros para desempeñar ese rol? Fíjese que nosotros vamos a comenzar a hacer estas simulaciones de hoy en 15, lo que significa que vamos a contar solamente con la otra semana, que es la semana 1 de noviembre, y vamos a tener, digamos, actividad normal dentro de 8 días, ¿verdad? Es decir, actividad. Pero ya digamos, de este viernes que viene al otro, ahí serían ya las audiencias. O sea, serían audiencias, obviamente presenciales, en la sala de simulación de audiencias, y sería un equipo contra otro. Ahora, ¿quién se va a enfrentar contra quién? Eso va a decidirlo la suerte. Así como la suerte va a decidir qué rol van a cumplir, si el rol de demandante o el rol de demandado. De tal manera que lo que vamos a hacer ahorita mismo es a conformar los equipos. Equipos que tienen que ser de 3 personas cada uno. Y van a mandar de inmediato al WhatsApp la nómina con los integrantes, y vamos a elegir o a sortear el rol de demandante o el rol de demandado. Recuerden que si a usted le corresponde hacer el rol de demandante, entonces tiene que trabajar en la preparación de la demanda simplificada. Y si a usted le toca el rol de demandado, tiene que ir pensando desde ya en cómo va usted a contestar esa demanda en la audiencia. Entonces el trabajo que tiene el equipo demandante de preparar la demanda, ustedes lo tendrían también como demandados, pero ya no para formular una respuesta o una contestación escrita, sino más bien una contestación oral en audiencia, con posibilidades, si lo estiman conveniente como equipo, de hacer una reconvención o una contrademanda, siempre y cuando se cumpla con los requisitos para que se pueda formular válidamente una reconvención o contrademanda. Les decía que los extremos que se tienen que probar en un proceso reivindicatorio de dominio son básicamente 3. Y sería bueno que tomaran nota, que hagan algunos apuntes para que no vayan, digamos, a fracasar en su intento de obtener una sentencia estimatoria o condenatoria, pues, en contra del demandado, ¿verdad? Y viceversa, para que puedan pedir con propiedad y probar lo que necesitan probar, y no utilizar prueba impertinente o inútil o superflua o irrelevante, sino la prueba idónea. Son 3. Primero, el demandante tiene que probar que es dueño, que es propietario
de el inmueble que pretende reivindicar, que él es el dueño, en este caso concreto, de esos 60 metros cuadrados, que él es el dueño de esa faja de terreno de 1 metro por 60. Él tiene que probar que él es el dueño. Ese es el primer extremo. Ese medio probatorio no es caprichoso, no es arbitrario, no se prueba con el medio probatorio que se le ocurra a la parte interesada. No, requiere un medio probatorio específico y es una escritura pública en donde conste, es decir, un instrumento registrado que como tal pueda surtir efectos frente a terceros. Y aquí, digamos, no importa en realidad si es una escritura pública porque compró o porque se le donó o porque se le permutó y se le hizo la correspondiente tradición, sino que también podría ser un título extendido por un tribunal, por un juzgado, por una alcaldía o municipio o incluso por un notario. Es decir, un título supletorio de dominio, o podría en algunos casos ser una sentencia judicial. Imagínense el caso de alguien que ganó por prescripción adquisitiva la propiedad de un terreno, entonces no es que tenga escritura ni título, lo que tiene es una sentencia judicial en donde se le reconoció que por haber poseído por muchos años ganó por prescripción adquisitiva esa propiedad y por ende la sentencia le sirve como título de dominio. La sentencia se inscribe en el registro de la propiedad y con esa sentencia debidamente inscrita él prueba que es el dueño. Entonces allí ustedes podrán, digamos, elegir el documento, pero eso sí, no vayan por favor a pretender probar con testigos que una persona es dueña de un terreno, porque esa prueba es impertinente y cualquier pregunta que se le haga a algún testigo en ese sentido, mire, ¿y quién es el dueño de esa propiedad? ¿Y desde cuándo es dueño? ¿Y por qué usted dice que es dueño? Todas esas preguntas son impertinentes porque no es la prueba testimonial la que acredita el dominio, sino la prueba documental, un documento debidamente registrado. Luego, el demandante tiene que probar también que la posesión de ese inmueble que quiere él que se le restituya, que la posesión no la tiene él, sino que la tiene el demandado. Es decir, la posesión tiene que ser probada también. Ahora, ¿cómo se prueba la posesión? Pues hay resoluciones varias de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia que dicen sin lugar a dudas que la posesión tiene que probarse con testigos y que no hay otros medios que resulten idóneos como ese, testigos, para probar la posesión. Ahora, antiguamente, con el código ya derogado, los testigos para hacer plena prueba tenían que ser 2 o más. Pero actualmente, y como cambió el sistema de valoración de la prueba a la sana crítica, en realidad no importa si se presenta un solo testigo, ¿verdad? En cuanto ese testigo sea lo suficientemente fidedigno y que genere en el tribunal la conciencia, la credibilidad de que está diciendo la verdad. Entonces la posesión tiene que ser también objeto de prueba. Y lo tercero que tiene que probarse es la singularización o individualización, si se quiere, del bien, del objeto que se pretende ¿cuál es la palabra? Reivindicar, es decir, la singularización. Esa singularización a veces no se logra acreditar por muchos demandantes y ese es el motivo por el cual
no habiéndose probado uno de los 3 requisitos, porque se pudo haber probado la posesión en cabeza del demandado y el dominio en cabeza del demandante, pero si falla la prueba de la singularización del bien, entonces se declara sin lugar la reivindicación. Y repito, demasiados abogados han caído en ese error de que no han sabido cómo acreditar la singularidad del bien y por ello su sentencia ha sido desfavorable. Entonces, allí tiene que entrar obviamente el aspecto técnico, no necesariamente jurídico, ni mucho menos empírico, sino el aspecto técnico, y allí es donde tiene que presentarse para la debida singularización de un bien, en el caso de los inmuebles, su correspondiente descripción técnica que incluya los distintos rumbos y distancias y también coordenadas geodésicas que permitan de manera científica indicar un punto en el espacio en el cual comenzar esa descripción técnica. Es decir, a través de estas coordenadas geodésicas disponibles en el CNR, previo pago de su precio, los ingenieros logran, digamos, acreditar de manera técnica y también oficial dónde comienza el punto de partida, el vértice con el cual puede comenzar la descripción técnica de una propiedad. Y como ese es un dato objetivo, las coordenadas geodésicas, no puede como haber error. A lo mejor un margen de error, quizás de 1 metro así cuadrado, ¿no? Quizás 2 metros cuadrados, pero considerado con el planeta y la distancia y el tamaño del planeta, 2 metros, 1,5 metros no es nada, pues. Es decir, establecer un punto de partida. Entonces, repito, es un dato objetivo que no da lugar a duda en cuanto a dónde comienza y dónde termina, después de hacer, digamos, el perímetro, una propiedad. Ahora bien, por supuesto, no basta con la descripción, sino que también, como lo dije antes, tiene que acreditar que usted es el propietario de ese terreno que ha sido descrito de esa manera, que usted es el propietario. De por allí es donde va a andar, digámoslo así, la discusión, ya el día de la simulación que ustedes van a hacer. Es decir, uno alega que es el dueño y el otro, ¿qué va a decir por su parte? El demandado. ¿Qué podría decir el demandado en defensa de su propia posición, de su propio interés? Pues otra vez hemos aprendido que las actitudes o las reacciones que un demandado puede tener son varias, ¿verdad? Son varias. Desde no contestar, pasando por contestar y oponerse, hasta contestar y allanarse. Entonces, lo lógico para que la audiencia tenga sentido es que haya una reacción de oposición, de no estar de acuerdo, de contradicción, ¿verdad? Porque si va a llegar a allanarse, pues, aunque eso podría darse en la realidad, pues no tendría mucha eficacia para efectos de la simulación que pretendemos hacer. Entonces yo le diría a los que ocupen el rol de demandado que no vayan a salir con que se allanan, ¿verdad? Porque eso no tendría sentido para el ejercicio que queremos hacer, que es que nos familiaricemos con la manera en que una audiencia común, única del proceso abreviado se realiza, pero también con algunos aspectos ya de una dinámica, de una técnica del debate forense que se da en una audiencia, pues, porque esa es la idea, pues, que ustedes mediante algunos ejercicios pongan en práctica los conocimientos teóricos adquiridos. Bien, ¿alguna pregunta más o adicional que tengan escuchadas estas explicaciones?
Porque si no, pues procedemos a la configuración de los equipos. Repito, esta vez van a ser solamente 3, que sumado a los otros 3 del equipo contrario, pues serían 6 los que estarían interviniendo por audiencia simulada que hagamos, ¿verdad? Serían 6 personas. Entonces eso reduce la cantidad de personas, ¿verdad? Porque prácticamente es como cuando estábamos trabajando con 5 personas en una simulación, hoy vamos a trabajar con 6. Pero probablemente tome más tiempo, porque recuerde que vamos a interrogar a 2 testigos o peritos, o la propia parte o la parte contraria, y va a haber obviamente mayores oportunidades de debate, de contradicción, de objeciones, de alegaciones, incluso hasta de recursos en audiencia, como lo es el recurso de revocatoria oral. Entonces allí pues obviamente va a depender de cada equipo su desempeño, y eso es lo que será evaluado. Repito, ¿alguna pregunta adicional? Buenos días, Lee. Hola. Los temas usted los va a dar o los grupos los vamos a asignar. Es el tema único que acabo de describir. Ahorita vamos a trabajar un proceso reivindicatorio de dominio en relación con una faja de terreno de 1 metro por 60 que no supera los 25,000 colones, y que el demandante alega que su vecino, el colindante, se los ha quitado, pues le ha quitado la posesión sobre esos 60 metros. Ese es el caso. Ese es el caso. Gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Dígame. Para la actividad de ahorita, es decir, la simulación la haremos la próxima semana o en este momento. No, ahorita vamos a integrar los equipos, y como dije previamente, la simulación la haríamos de hoy en 15. Hoy es viernes, sería el segundo viernes de noviembre, porque el primer viernes, que es la otra semana, va a ser normal. Pero por supuesto ya tienen ustedes que ir, los que resulten como demandantes, ya tienen que ir preparando la demanda simplificada, porque la tienen que compartir con suficiente anticipación a los que van a ser demandados para que preparen la contestación. Recuerden, la contestación se deriva o depende de la demanda. En la contestación se hace referencia a los hechos contenidos en la demanda, pero en este caso la contestación no va a ser escrita. La demanda sí, la contestación no, sino que va a ser oral en la audiencia. Entonces ahorita lo que van a hacer es conformar los equipos de 3 personas, y me los van a enviar al WhatsApp ahorita mismo, porque ahorita mismo vamos a decidir quiénes van a ser los demandantes y quiénes van a ser los demandados, lo cual haremos siempre por sorteo. Lo vamos a echar a la suerte. Échalo a la suerte. Licenciado, hola. Fíjense que yo ahorita no tengo mi WhatsApp a la mano porque estoy conectada desde otro teléfono. Entonces le quería pedir a mis compañeros que están conectados que si por favor me agregan Bueno, usted sabe con quiénes ha trabajado antes. Lo que tiene que hacer es comunicarse con ellos por algún medio y pedirle a uno de ellos que tenga WhatsApp que envíe la nómina, porque lo que van a hacer ahorita es enviar los nombres de 3 personas que integran el equipo. Entonces yo voy a tomar del WhatsApp los datos estos para poder sortear los roles de demandante o de demandado. Una vez que ya sepan el rol que se les ha asignado, entre ustedes van a elegir quiénes van a ser los abogados y quién sería el medio probatorio, ya sea como perito, como testigo, propia parte,
o si van a acudir a la parte contraria, pues vamos a pedirle que el otro fulano también se prepare para ser entrevistado como parte contraria. Bueno, entonces voy a poner una pequeña pausa en la grabación para mientras se completa este proceso de envío de los nombres de los miembros del equipo. Bien, en vista de que no han venido, como les mostré, la totalidad de los estudiantes inscritos en la asignatura en este grupo, vamos a diferir el sorteo de los roles de demandante y demandado para la sesión de las 2:30 de la tarde. Entonces, por favor, comuníquense con sus compañeros que no están ahorita para ver si en la sesión de las 2:30 podrían conectarse y estar presentes para que puedan de alguna manera formar parte pues de estos equipos, porque la verdad es de que aquel que no viene a las sesiones, que no asiste a las clases, ni debería participar en estas actividades. ¿Para qué? Pero bueno, digamos eso. Entonces, a las 2:30, por ahora, fíjense bien lo que van a hacer. Hay un cuestionario aquí en la semana 14. Ahorita se los muestro. Aquí en la semana 14, en el módulo correspondiente a la semana 14, al cual pueden ir haciendo clic en el vínculo correspondiente. Aquí, repito, en el módulo de la semana 14 hay hay una actividad que yo le he denominado prelaboratorio. Entonces vamos a trabajar ahorita mismo con esta actividad, con este prelaboratorio, solo que les voy a colocar todas las preguntas para que las puedan ver de una vez. Mostrar una pregunta a la vez, ok, que la puedan ver todas, y van a trabajar con esta actividad, con este prelaboratorio, pero eso sí, se va a cerrar a las 12:20, o sea que solo van a trabajar como 50 minutos en él. Pero a las 2:30 vamos a desarrollar, digámoslo así, vamos a comentar las respuestas que ustedes mismos van a darle a esas interrogantes. En otras palabras, no solo contesten las preguntas o las asignaciones que hay en ese cuestionario, sino también prepárense para poder explicar en sus propias palabras qué es lo que ustedes escribieron como respuesta, o en otras palabras, qué es lo que aprendieron en relación con esa pregunta. Les va a servir como base el Código Procesal Civil y Mercantil comentado en sus páginas 461 y siguientes, pero también el código, porque recuerden que cuando estos autores escriben lo hacen en su momento, y a veces el código que están comentando sufre algún tipo de modificación o reforma, que es lo que pasó con un artículo. Ustedes se van a dar cuenta cuál es cuando comparen los comentarios con el código, pero las respuestas están en el Código Procesal Civil y Mercantil comentado. Ese es el que tienen que utilizar para poder responder. Entonces ya queda debidamente publicado, ya pueden entrar en esta actividad. Repito, la pueden encontrar en el módulo de la semana 14, en la parte que dice actividades de evaluación, exactamente acá, y se llama proceso declarativo prelaboratorio. Aquí lo pueden venir a encontrar. Prelaboratorio, exactamente
aquí. Y nos vemos a las 2:30. 2:30 ya con las respuestas, o por lo menos la mayoría de las respuestas, ¿verdad?, de este pre-laboratorio. Ok, entonces nos vemos a las 2:30. Van a trabajar como 50 minutos más o menos.